súper bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hacer algo súper diferente, un vlog de arte, pero de un pedido al por mayor. Hoy nos van a acompañar en este súper proceso, bueno, en realidad toda la semana, porque eso es un trabajote. Y el que más lo hace es Jaime, porque mientras él hace esto, yo hago otras cosas, así que les voy a estar compartiendo todo un poquito. Ahora sí, entremos en materia. La idea de este video es esclarecer muchas dudas que recibimos todos los días por redes sociales, sobre todo en cuanto a la máquina láser. Si no nos conoces, yo soy Jai y Jaime, mi esposo, es el que está en cámara y juntos hicimos un emprendimiento que se llama Denken. Llevamos 9 años entregando productos de arte y decoración hechos con máquina de corte láser a nivel mundial. Bueno, en este punto ya estamos a nivel mundial, pero obvio no empezamos así. Entonces este video es para contarte un poco nuestra experiencia, los pros y los contras de una máquina láser, por qué sería buena idea comprarla o por qué no, en qué ocasiones yo no te lo recomendaría. Entonces ahora sí, empecemos. Para darte un poco de contexto rápido, realmente Denken no empezó como un proyecto de emprendimiento ni pensábamos vivir de esto. Fue algo como que estábamos en vacaciones de la universidad en 2016 y literal yo tenía las paredes de mi cuarto súper vacías y le dije a Jaime, ay amor, yo quiero como que se vea lindo, como diseñar unos cuadros, algo diferente. Los hice y cuando ya los teníamos en el cuarto, la gente venía a mi casa, mis amigas me hacían visita y me decían, ya, y esos cuadros tan lindos, ¿dónde los compraste? Entonces yo no, yo los hice. Ay, pero ¿por qué no los vendes? Seguro más gente los va a querer. Para ese entonces todavía no estaban auge Instagram ni las redes sociales, pues así como ahora. Entonces a Jaime sí le encantaba vender cositas en la universidad como gorras, lociones, relojes. Entonces me dijo, yo te ayudo a publicarlos. Y los vendíamos por Marketplace en Facebook. Hacíamos cuadros desde 12,000 pesos colombianos, ustedes se pueden imaginar, eso era un regalo, o sea, literal lo estábamos haciendo por pasar el tiempo, esto no tenía cara de ningún negocio. Entonces, como a la mitad de mi carrera de arquitectura, o bueno, un poquito antes, empezamos a usar máquina láser para cortar las maquetas. Y eso me ahorraba un montón de horas de trabajo y además me ayudaba a materializar todo súper rápido. Entonces, claro, le conté a Jaime mi fascinación por la máquina y como él en su ingeniería manejaban CNC, pues entre los dos teníamos como un poquito de idea de programa, ¿cierto? Entonces nos tocó aprender el programa de la máquina, que es CorelDRAW, con el que nosotros trabajamos, y llevábamos a cortar los primeros cuadros de madera a otro lugar. Obviamente no teníamos máquina ni teníamos plata para comprar una máquina, o sea, eso era una cosa re lejana, ni siquiera lo pensamos. ¿Qué pasó? Que a medida que fuimos haciendo y haciendo y haciendo más trabajos y publicando, a la gente le gustaba cada vez más lo que hacíamos y nos escribían, yo quiero un cuadro, yo quiero un cuadro, yo quiero un cuadro. ¿Y qué pasó? Nos llenamos un montón al punto de que el señor de la máquina ya no quería trabajar para nosotros porque él decía, a mí no me sale rentable porque él se dedicaba a hacer avisos en acrílico, entonces a él no le salía rentable dejar de hacer avisos grandes de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos por hacernos cortes a nosotros que le costaba, o sea, le ganaba, no sé, 10,000, 12,000 pesos, 15,000 pesos. Entonces él dijo, la verdad muchachos, yo no les voy a cortar más. Y nosotros, ¿qué? Si nuestro negocio está súper bien, cada vez vamos mejor. Entonces entramos como en choque, en crisis existencial. Así que en medio de la desesperación, y en ese entonces entra en acción el tercer actor importante de esta historia, que es mi papá. Resulta que él vio que estábamos súper dedicados mientras estudiamos la carrera, también en hacer los cuadros, en vender, esto ya tenía cara de algo. Y un día estábamos sentados con él ahí en la sala contándole que estábamos preocupados porque ya no nos iban a cortar, que habíamos ido a buscar a otra parte, pero además nos quedaban súper mal, o sea, nosotros queríamos entregar el producto el miércoles y la persona nos quedaba mal, el de la máquina nunca nos cumplía con los tiempos de corte, entonces era muy maluco, la verdad, trabajar con otra persona era horrible. Entonces, bueno, yo le estaba contando eso a mi papá y mi papá dijo, bueno, vamos a coger un lápiz y un borrador y un papel y vamos a escribir cómo le va a Denken, o sea, vamos a proyectar ese negocio a ver si tiene cara y ojos o sirve para algo o mejor dejamos acá. Y cuando hizo los números de la máquina y de todo, dijo, ¿qué? Este negocio es súper bueno y a ustedes les va súper bien, esto tiene un crecimiento genial, yo voy a trabajar con ustedes muchachos, yo voy a apostar con ustedes. Entonces él en 2018 decide comprar una máquina, viaja a Bogotá y se compra una Bodor de 1,20 m por 90 centímetros de espacio de corte. Eso era una maquinota. Para ese entonces yo todavía estaba estudiando en la universidad y Jaime también, así que él se lo tomó como
diversión para él también, porque a él le gusta hacer todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Aprendió a manejar la máquina y como ya nosotros teníamos máquina a disposición, y nos tomamos en serio las redes sociales y empezamos a hacer de todos los diseños habidos y por haber, a publicar, a aprender a tomar fotos a los productos, mejor dicho, a todo. Y juntos los tres empezamos a sacar adelante Denken y ahora sí ya tenía cara de negocio porque realmente empezó a dar. Entonces, bueno, el primer tip que yo te voy a dar es, si tú te quieres comprar una máquina láser, tienes que pensar en cuánto tiempo de pronto la vas a poder solventar. Digamos, nosotros teníamos una proyección de comprar esa máquina y pagarla en 4 años de trabajo. Y gracias a Dios, de verdad, hay mucho trabajo de parte de los tres. Pudimos sacar la máquina adelante en 2 años. En 2 años la pagamos. El segundo tip que te quiero dar es, hazte las preguntas correctas. ¿Por qué? Porque antes de empezar un emprendimiento tienes que pensar que es algo que te va a requerir muchísimas horas de trabajo, más que si trabajas para otra persona, porque cuando tú vas a trabajar a otra parte, tú cumples tu horario, 8 horas, te vas para la casa y chao. Mientras que un emprendimiento es pensar en eso 24/7 mientras arranca, mientras le sacas pues como el rendimiento que necesitas para vivir de eso, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas más principales que yo haría para empezar un emprendimiento es, ¿esto me gusta? ¿Me apasiona? ¿Le quiero dedicar mi tiempo y mi vida? Porque cuando algo te encanta y lo harías aunque no te pagaran, es muy fácil que persistas, porque es que un negocio es de persistir. Debes persistir, no te puedes rendir a la primera. Hay días que no vas a vender absolutamente nada y te lo digo por experiencia. En este punto nosotros vendemos muchísimo y tenemos un mes completo lleno de la agenda, pero había momentos en el emprendimiento y en el camino de emprender que no había absolutamente ni una venta. Y en ese momento es donde tú tienes que aferrarte a esto me encanta, lo disfruto, soy feliz haciéndolo, porque realmente yo creo que si tú no tienes esa emoción y esa, no sé, esa pasión por lo que haces, es muy difícil aferrarse a seguir intentando. El tercer tip que te quiero dar si vas a empezar en este camino es, debes plantearte también qué métodos de venta vas a emplear, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro taller queda en un lugar donde no pasa la gente, sino en carro. No es como a pie de calle donde la gente pasa y ve las cosas directamente, no. Digamos que está un poquito oculto al transeúnte. Entonces, nuestro método de venta realmente siempre desde el inicio ha sido las redes sociales. Nosotros todo, absolutamente todo, yo te diría que el 98% de lo que vendemos es por internet. Entonces, también te debes hacer la pregunta, ¿estoy dispuesta a transmitir lo que me gusta hacer por redes sociales? Estoy dispuesto a salir en cámara, a hablar a las personas, a comunicar mi pasión. ¿Por qué? Y te voy a ser súper sincera. Yo sé que podría decir, ay no, hay negocios que no muestran su cara y muestran solo los productos y las fotos. Yo te digo algo. Desde que Denken pasó, no sé si fue en 2000, creo que fue en 2020, en la pandemia, pasamos de montar fotos solamente de los productos a salir yo hablando en la cámara, a decir lo que me gustaba, lo que me apasionaba, porque disfrutaba los proyectos. Y el cambio en las ventas fue absurdo. O sea, pasamos de vender así normalito, como que hay un poquitico, a vender de verdad. Entonces, ¿estás dispuesto a salir en redes sociales? Es un esfuerzo que realmente yo creo que vale la pena hacer si quieres vivir de esto. Porque claro, tú puedes vender si tienes una tienda, no sé, en una calle muy concurrida donde pasa muchísima gente, a lo mejor sí puedes vivir de las personas que pasan por esa calle, ¿cierto? Pero es que debes tener en cuenta que las redes sociales son una pantalla increíble. O sea, tienes una ventana al mundo y el mundo puede acceder a tu negocio desde cualquier parte. Entonces, perder esa oportunidad realmente yo siento que no sería muy inteligente. Claro que hay negocios distintos al de nosotros, pero te estoy hablando desde nuestra experiencia. El cuarto tip viene a ver un poquito como con la originalidad.
¿Por qué te voy a hablar de esto? Porque resulta que, digamos, en Pereira, en la ciudad que nosotros vivimos, hay una calle donde tú caminas y hay montones de personas con negocios de máquinas láser, pero tú siempre los ves cortando cosas chiquiticas, vendiendo un montón de como de cositas, y si tú te fijas bien, se repiten mucho como que los archivos de corte de un negocio a otro. ¿Qué pasa? Que es que yo no siento que sea muy inteligente comprar una máquina láser para hacer lo mismo que hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque a no ser que en tu ciudad seas la única máquina láser que hay y tengas la demanda de toda la ciudad, pues obviamente vas a tener mucha competencia y va a ser muy difícil como lograr un objetivo claro en tu trabajo si tienes como que lo mismo que ofrece todo el mundo. Para mí la clave del éxito en este proceso ha sido aprender a diseñar, a tener creatividad, a escuchar a los clientes, a ver ellos qué realmente es lo que están pensando, qué es lo que quieren, qué les interesa y llevarlo a otro nivel, porque si uno se queda haciendo lo que hacen un montón de personas y además están todos agrupados, por ejemplo acá en Colombia la gente se agrupa como por calles y por gremios, entonces imagínate, va alguien a buscar un corte láser y encuentra 8 negocios de lo mismo, pues obviamente ¿qué va a hacer que el tuyo destaque? Tienes que intentar transmitir tu alma, tu ser, tu corazón, tus ideas a tu proyecto y eso es lo que realmente te va a asegurar que nadie más tenga lo que tú tienes, porque es que tú ya sabes que no hay nadie en el planeta como tú eres la única persona que tiene tu nombre, tu edad, tu nacimiento, tu ubicación, tus experiencias, entonces eso es lo que le va a dar la sazón a lo que tú haces. Por favor, no copies, no cojas archivos de otra parte, porque eso no te va a llevar a ningún lugar positivo. Y me emociono diciéndote esto porque es que cuando nosotros empezamos, claro que nos dieron el paquete de archivos que venía con la máquina láser, ese de corta la Torre Eiffel y corta el yo no sé qué y haz cajitas en forma de cofre. Y claro que los hicimos para ensayar y claro que probamos todo eso, pero realmente la diferencia en nuestro negocio y lo que creo que nos ha hecho crecer tremendamente ha sido ser genuinos. Entonces, si yo te puedo dar un consejo en la vida, es sé tú mismo, por favor, por favor. El tip número 5 que te voy a dar tiene que ver con una canción de Alcolíricos. Si no la has escuchado, te invito a que vayas, que dice, todo lo bueno tarda. Y es que tenemos ese afán, ustedes no han visto ese afán de hacer ya, de tener ya, de ser ya, de parecer ya. Vivimos afanados, entonces no todo es ya, y sobre todo emprendiendo. Hay que aprender a celebrar las pequeñas victorias. Cada día que tú desarrollas un producto nuevo, que mejoras la calidad, que tú ves que te quedó más bonito que la vez pasada, eso es para celebrarlo y no necesitas ya tener 100,000 seguidores el primer día. Necesitas que los poquitos seguidores que vayan llegando se enamoren de tu entrega, de tus productos, de tu dedicación y eso es lo que va a lograr el voz a voz y que las personas poco a poco vayan llegando a tu negocio. Así que paciencia, muchachos. Amor, ¿cuántos días han pasado desde que empezamos este proyecto? Una semana. Una semana estuvimos haciendo esto, en realidad Jaime fue el que más hizo, porque mientras él hacía las partes como repetitivas, súper así que hay que meter el power, sobre todo meter las perchas que ya lo vimos en el blog anterior, que es súper duro, hay que hacerles una fuerza, entonces yo estaba pintando otras cosas, pero bueno, miren pues el súper trabajo, ya les voy a mostrar a detalle. Así se ve el pedido final, vamos a empezar por acá. Este me encanta, miren qué lindo es. Este material es nuevo, miren, o sea, el brillo que tiene, divino, súper bonito, van 2 partes, con otro relieve, mejor dicho, tiene 3 relieves. Este es otro modelo súper lindo que va con foto, miren qué hermoso, me encanta. Por acá está este que fue el primer perchero de Denkin, bueno, portallaves, porque pues perchero no, acá no se puede colgar nada muy pesado. Pero miren qué lindo, hermoso también. Este también lo hacemos en negro, por allá está, pero pues esta chica siempre los pide así. Y acá están los otros, son súper tiernos, estos redonditos me encantan, miren. Qué lindos. Nosotros empezamos a diseñar portallaves hace un montón de tiempo, yo creo que por ahí en 2018 o así. Este es un portacorreas, que es para colgar las correitas de los perritos, para acordarse de sacarlos con la correa o con el collar. Eso se pone al lado de la puerta de la casa antes de salir y nunca se le olvida a uno. Miren qué montón. Esperen, yo hago una toma así como larga. ¡Tarán! Así se ve una semana de trabajo.
¡Qué montón de cosas! Díganme en los comentarios cuál de todos les gusta más. Chan, chan, chan. Y seguimos. Ahora viene la parte más dura, que es empacar todo. Empacar, porque esto se va para Bogotá. Mientras seguimos en el proceso de empaque, vamos a hablar del siguiente tip, y es algo que nos han preguntado varias veces, y es que ya tienen un trabajo, ¿cierto? Que tienen un trabajo de 8 horas y que quieren empezar a dedicarse a lo que aman, a lo que les vibra en el corazón, que les encanta el tema del láser y que quieren empezar. Mi recomendación, si están trabajando y necesitan el dinero de ese trabajo, pues para subsistir, yo les recomendaría que con los ahorritos que tengan, pues si pues se van a endeudar, se compren una máquina chiquita para empezar y que no salgan todavía de su trabajo, porque recuerden que para poder estar en un estado de creatividad, de alegría, de dar lo mejor que uno tiene, pues no puede estar uno nervioso pensando no me va a alcanzar la plata, no va a llegar a fin de mes, ¿cierto? Entonces mi recomendación de Yaisa es: empieza en tu tiempo libre, coge tus tiempos libres cuando salgas del trabajo, el fin de semana. Yo sé que es duro, yo sé que es muy difícil, pero cuando uno quiere algo, como dicen por ahí, querer es poder, ¿cierto? Entonces empieza en tu tiempo libre, empieza a hacer cositas pequeñas, empieza a tomarle foto, créate una red social aparte de la tuya personal y empieza a publicar en tu cuenta nueva y que te vayan haciendo pedidos. Cosa de que cuando tú ya veas, no, es que ya tengo mucho trabajo, ya estoy súper bien, ya tengo pedidos, ya necesito más tiempo. Cuando necesites más tiempo para hacer tus pedidos, ese es el momento para dejar tu trabajo de 8 horas, el que te está pagando la vida, mejor dicho. Porque al menos desde mi opinión no sería muy buena idea empezar a crear desde el miedo, desde la necesidad y desde la escasez. Porque es que esa vibración no va a traer nada positivo. Si uno quiere traer cosas súper chéveres a la vida, uno tiene que irradiar todo lo que pretende que le llegue. Terminamos. Ya Jaime está listando porque hoy vamos a dejar así y mañana lo terminamos de empacar en caja de cartón. Coco, venga mi amor, súbase acá. ¿Quién es lo más lindo? Súbase, súbase, súbase. ¡Ay, qué cesto tan precioso! Échese pues ahí. ¡Ay, qué cesto tan lindo que le gusta hacerme compañía! Coco, diga alquito pues. Ah, bueno, señor. Así va la cosa. Ya se cansó. Por acá tengo algunas cositas para enviar. Mañana seguimos. Bueno, ya para finalizar este video y este super proyecto que les estamos mostrando, vamos a hacer un resumen, un recorderis de qué son las cosas con las que yo diría, sí, me tiro de cabeza, me compro la máquina y le damos con todo. Punto número 1, yo amo esto, estoy dispuesto a dedicarle la vida. Si te parece que eso es un gran sí, que te encanta y que de cabeza, bien, yo diría que de una, que te apoyo comprando esa máquina. Punto número 2, voy a usar redes, voy a ser capaz de publicar, de estar pendiente, de ser paciente, de dedicarme. Si la respuesta es un sí, de cabeza. Estoy dispuesto a ser original, a investigar, a crear mis propios proyectos, mis propios diseños. Si la respuesta es sí, vuelvo y te digo de cabeza. Yo creo que con esos 3 puntos ya es un gran punto de partida para empezar, porque lo demás se va resolviendo. La parte financiera, la parte de publicidad, la parte de mejorarte cada día grabando, de aprender software, de hacer, no sé, vectorizados mejores, todo eso se aprende. Pero la emoción inicial con la que uno empieza un proyecto para mí es la clave, es la gasolina energética que necesitas para salir adelante. Entonces, si esos 3 puntos que te acabo de decir son un gran sí, deja de dudar y empieza, porque realmente empezar es lo más difícil. Después de que uno está ahí metido, dice, bueno, yo tengo que sacar esto adelante. Si te ilusiona y tú dices, yo me voy a levantar con ganas de vivir por la mañana, créeme que para mí ese es el camino correcto. Si te quedaste hasta acá, te mando un besito, un abrazo muy grande, y si te gustó este tipo de videos, suscríbete al canal porque vamos a subir muchos más. Bye.